Hola, amigos, espero me disculpen la larga ausencia, mudarse de país consume un tiempo importante. De ahora en adelante seguiré compartiendo las historias que publico en este canal semanalmente. En esta oportunidad compartiré un relato que me contó un buen amigo de mi padre, que vivió en carne propia el horror que describo a continuación. Corría el año 1990 en Huamantla, Tlaxcala, en la zona central de México, conocida por sus paisajes de una belleza sin igual y por la calidez humana de su gente, pero también por el misticismo que envuelve sus tierras. En aquel tiempo, dos jóvenes de la capital se encontraban pasando unos días en el pueblo debido a su afición al campo, por lo que deciden ir a acampar en el cerro de Jicotenclat. Rodolfo era un estudiante de administración de buena familia. Camilo era un aficionado de la fotografía y quería tomar fotos de los paisajes del lugar. Una vez llegaron al sitio buscaron un lugar para acampar y comenzaron a instalarse. Mientras Rodolfo preparaba un fuego para protegerse del frío, Camilo se va con su cámara a caminar por el bosque. El día estaba terminando, el sol comenzaba a ocultarse y el aire se tornaba cada vez más frío. Llevaba un rato recorriendo un pequeño sendero entre árboles y arbustos, tomando algunas fotos. Estaba absorto en sus fotos cuando algo hace que pierda la concentración. De unos arbustos que estaban a su lado derecho, escucha unos gruñidos y una fuerte respiración, cuando de repente el árbol comenzó a sacudirse bruscamente y en cuestión de segundos algo se abalanzó sobre él. Un animal salvaje, fue lo primero que pensó. Tras forcejear varios minutos con lo que le parecía ser un toro enorme que se abalanzó hacia él en dos patas, logró escapar del ataque y comenzó a correr mientras pedía ayuda a su amigo. Llegó al lugar donde se encontraba Rodolfo, que ya estaba alertado por los gritos de ayuda y con un palo en la mano se preparaba para lo peor. Cuando vio al extraño y enorme animal erguido en dos patas y moviéndose de una forma casi humana, se quedó petrificado. Rodolfo comenzó a arrojar brasas ardiendo del fuego a la bestia, logrando que una de ellas le cayera en la cara, pudiendo así ganar algo de tiempo para agarrar una gruesa rama del fuego que a modo de antorcha usó para atacar al enorme animal, haciendo que éste huyera del lugar. Ya era de noche y muy tarde para regresar. De ser más temprano de seguro habrían optado por hacerlo. Estaban aterrados, y no era para menos, lo que vieron no tenía explicación racional. Pero decidieron quedarse en el campamento hasta que amaneciera. Durante la noche, después de luchar contra el sueño, ambos estaban exhaustos y se quedaron dormidos, hasta que la carpa fue sacudida reiteradamente de forma brusca. En ese momento temieron lo peor, que la bestia hubiese regresado. Ese animal no se comportaba como tal, se movía como una persona, andaba como una persona e incluso, miraba como una. Lucharon por salir de la carpa entre sacudida y sacudida hasta que Camilo pudo salir. Al hacerlo, se encontró con una oscura noche, carente de luna, y un frío capaz de helarle la sangre a cualquiera. Armado nada más con una linterna miró a su alrededor, y no vio nada. Intentó ayudar a que su amigo saliera de la carpa también, pero se encontraba inconsciente debido a un golpe que recibió en una de las sacudidas. Intentó despertarlo sin éxito cuando de la nada algo lo golpeó salvajemente. Dijo sentir como si un auto le pasara por encima. Perdió el conocimiento unos segundos y al volver en sí, se encontró cara a cara con lo que a primera vista era un toro que le respiraba a pocos centímetros de su cara, pero esto no fue lo más aterrador. La enorme bestia comienza a emitir un sonido producto de una mezcla entre una voz humana y un bramido, que le dijo: Esta es mi tierra, pinche chilango. Para los que no estén familiarizados con la cultura mexicana, chilango es una forma informal y despectiva en algunas ocasiones para referirse a una persona de la capital. De inmediato el animal comienza a ponerse en dos patas como queriendo tomar fuerza para embestir a Camilo nuevamente. Cuando pensó que era su fin, el sonido de una detonación acabó con las intenciones del animal, ya que una bala impactó en su lomo, haciéndolo huir de inmediato. El disparo había provenido de la escopeta de un habitante que se encontraba cuidando un terreno donde tenía unos animales que pronto vendería y no quería que un ratero le robara alguno.
Este hombre había escuchado a lo lejos los bramidos de la bestia y los gritos de Camilo mientras se defendía y trataba de despertar a su amigo inconsciente. Se acercó al lugar corriendo y como tenía cierta pericia con la escopeta le atinó a la bestia y logró salvarle la vida a Camilo. Sin embargo, su amigo Rodolfo no corrió con tanta suerte. Al reincorporarse, se dirigió a la carpa para atender a su amigo, pero este no respondía. El autor del disparo llegó en ese momento e intentó reanimarlo, pero obtuvo el mismo resultado. Como era un lugar alejado del pueblo, la ayuda tardaría en llegar. Se comunicaron con los equipos de emergencias más cercanos que tardaron unos 45 minutos. Al llegar, los signos vitales del mismo estaban muy débiles, así que procedieron a llevárselo en ambulancia. Desafortunadamente, llegó sin signos vitales, lo que causó una crisis de ansiedad en Camilo al saber que aquella cosa había acabado con su amigo. Habían unas pocas personas en el hospital a esa hora, pero todas intentaron consolar a Camilo por la pérdida de su amigo. Una de ellas, una anciana muy dulce, le pregunta: ¿te importaría contarme qué ocurrió? Camilo, casi sin aire, entre bocanada y bocanada, le cuenta dónde estaban y sus dos encuentros con lo que quiera que fuera ese animal, omitiendo por supuesto que la bestia le habló. No quería que lo tomaran por loco. Por lo que le contó, en esa zona habitaba un hombre que vivía alejado del resto de habitantes, conocido por no querer relacionarse con nadie. Un ser esquivo que siempre mostraba su deseo de estar solo. El güey sin rostro, lo llamaban algunos, debido a que siempre se las ingeniaba para que no le vieran la cara. Decían que era un brujo y que era mejor no acercarse por esa zona para evitar ser alcanzados por la maldad que lo envuelve. La anciana se acercó a su oído y le dijo: sé que lo que te diré no todo el mundo lo cree, pero sé también que no has contado todo sobre tu experiencia con ese animal. Así que probablemente tú sí me creas. Ese chamuco es un nahual y esa bestia, con cabeza de toro, es el mismo, usando su poder como brujo para seguir haciendo el mal. La anciana le aconsejó que dejara el pueblo cuanto antes, porque durante el día el mal se oculta en su casa para recuperarse y salir por la noche. Camilo, confundido y aún en shock por lo ocurrido, se puso en contacto con la familia de Rodolfo para comunicarle su fallecimiento e iniciar los trámites y gestiones requeridas por las autoridades. Seguidamente, abandonó el pueblo. Tomó la decisión de no contarle a nadie lo ocurrido por varios años, pero con el tiempo se abrió con sus amigos más cercanos, entre ellos, mi padre. Existen muchas cosas en el mundo que no conocemos, que probablemente nunca experimentemos, a las que damos por falsas, pero eso no las hace desaparecer.